de presentarlo Bolívar Viana, para los que no conocen, realmente yo quería hablar de otra cosa, ¿no? Primero que nada, nos enorgullece mucho en este día a familiares y amigos que han prestado sus piezas para exponerlas acá, ¿no? No es una cosa menor porque se dan cuenta que son muy frágiles, ¿no? La cerámica tenía eso de la fragilidad. Mi abuelo siempre decía que el destino de la cerámica era quebrarse un día. Algún día la cerámica se va a quebrar, como nos quebraremos todos nosotros, seguramente. Entonces, es muy importante para nosotros que cada persona que trae su pieza con delicadeza, cuidado, inclusive traer nuestras propias piezas del patrimonio de la familia y exponerlas a esta exposición, uno lo hace casi que temblando, ¿verdad? Porque hasta nos preocupamos con las cosas de que van a venir escuelas a ver las piezas y decir los niños se van a comportar, cómo va a ser eso, ¿no? Pero yo creo que eso va a tener su éxito y su cuidado. Siguiendo, un 10 de noviembre nació Tomás Cachero, ya 100 años, ¿no? ¿Qué lo parió? Este hombre, ser humano singular, que fue parte de una generación que fervorosa y activamente contribuyeron para el desarrollo cultural y artístico de la ciudad de 33. Sí, porque no era solo él, había mucha gente más que junto con él llevaban esa antorcha que bien dice Bolívar. Muchos aquí presentes seguramente tendrán mejor testimonio que yo de su calidad y entusiasmo al enseñar arte. Seguramente hay muchos alumnos, hay mucha gente que fue alumna de él aquí. No solo de su conocimiento, sino de su calidez humana también. Pero yo me atrevo a hablar de otro Cacheiro. Del Cacheiro que en soledad, acompañado de su Coquita, su amada compañera, se fueron a vivir a su pequeño paraíso sobre el río Soboyatí, allí en la divisa entre La Valleja y Rocha. Por eso también es tan importante que en este momento se esté haciendo otra exposición en simultáneo en Averías, en su propia casa. El que tenga posibilidad de ir, realmente seguramente va a valer la pena conocer su taller, que va a estar abierto esta semana para que puedan visitarlo, ¿verdad? También en la ciudad de Varela, donde había muchos amigos, mucha gente querida, él tuvo mucha relación con esos pueblos, ¿sí? Hay otra exposición en simultáneo. Por suerte hay muchas piezas. Mi tía, Lía y Isabel también ponen sus piezas para que estén en esos lugares a recuperar un poco de esta memoria que como bien hablaban, se quiere recuperar. Pero bueno, yo quería hablar de otra cosa. Allí donde junto a mis primos, en Averías, ¿sí?, pudimos experimentar la inocencia, la comunión con la belleza en ese lugar natural, la unión de la familia, los paseos de bote, las idas a pescar, ¿sí?, comer ciruela de los árboles que él mismo había plantado, las ciruelas más ricas, por supuesto, porque eran las más maduras, ¿sí? Las siestas, que se tenía que hacer silencio porque mi abuelo dormía la siesta, ¿sí? Las charlas de los adultos que escuchábamos, espiábamos de niños por la noche, sobre todo en esas noches de verano, con el cielo clavado de estrellas porque allá hay muy poca iluminación, y el río a 20 metros. Realmente un paraíso del cual me siento muy agradecido de haber sido parte, de poder haber vivido.
eso, en ese lugar, ¿no? Haber experimentado ese lugar. Decía, las charlas con los adultos por la noche, en verano, después de la hora de los mosquitos, navidades, fiestas y música, con el río Cebollatí, silencioso testigo ocasional de bullicio. Rara vez mi abuelo estaba hasta tarde, pues religiosa incansablemente se levantaba al alba, aprontaba el mate y se daba una vueltita hasta el borde del monte y del río antes de hundirse en sus tareas en el taller. Era un hombre inquieto e incansable. Él mismo cuidaba su jardín del Edén. Cortaba el pasto, cultivaba árboles y flores, los regaba extrayendo agua del río con una bomba que tenía, siempre trasladando la bomba hacia una bajada que había hacia el río, ¿verdad? En días soleados se inundaba el entorno la música clásica, proveniente de su taller mientras agitaba en un tanque alguna mezcla de arcilla para llenar sus moldes. Aunque la imagen más potente, y seguramente mi madre, mis tías, mis primos no me dejarán mentir, es verlo parado en el porche que había en el taller, que él trabajaba de verano en ese porche abierto, ¿sí? Junto a su mesa de trabajo en pie, con los lentes puestos, bisturí en mano, trabajando y esculpiendo la pieza que estuviera haciendo en el momento, ¿verdad? A veces parecía que podía pasar horas en esa posición, no sin dejar de divertirse con algún nieto desavisado que pasase cerca. Es que tenía, porque tenía para rociar las piezas que tenía, las piezas húmedas, tenía un rociador como esos que se usan ahora usamos para rociar alcohol en gel. Tenía un rociador, un aspersor, ¿sí? Y él graduaba la pistola para que saliera un buen chorro, y pasaba un nieto desavisado y de repente recibía un chorro atrás de la oreja, o un ciruelazo en la nuca, porque tenía muy buena puntería. Es verdad eso, ese costado que tenía de juguetón, de siempre hacer chistes, de reírse. Tenía mucha calidad realmente. Uno se daba vuelta enojado y él estaba serio, como si no hubiera pasado nada, como si él no tuviera nada que ver en aquel ciruelazo, en aquel chorro en la oreja, y te miraba por abajo de los lentes, así, serio, ¿no? Impoluto. Una vez me dijo, andá y tráeme un pozo que está allá atrás de aquellos árboles. Andá a agarrar la carretilla, me dijo, y tráeme un pozo que está atrás de los árboles, como si uno pudiera trasladar un pozo en una carretilla. Esas ocurrencias tenía. Si algo tenemos en común como nietos, todos los nietos que somos nietos de Cacheiro, es el miedo a quebrar una de sus piezas. Es que crecimos bajo el mandato, cuidado con las piezas de tu abuelo, las cerámicas. ¡Salí de ahí que vas a romper el toro! La luna, por favor, la luna, no toques la luna. Un día tenía una visita y no sabía que yo era nieto de Cacheiro y conocía la obra y tenía una luna en la mano. Pero esto es de Cacheiro, me decía. Y yo casi me daba un ataque cardíaco, porque claro, cuando uno ve a otra persona con una pieza, uno cuando la sostiene dice, como un bebé, ¿verdad? Uno lo sostiene y sabe que no se le va a caer, pero lo ve a otra persona y queda con miedo, la madre queda con miedo celoso de que se le vaya a caer aquella pieza.
Así crecimos todos los cacheiros, teniendo que tener un cuidado especial con las piezas. Inclusive los nietos más inquietos teníamos que cuidarnos de no tocar las piezas, y por suerte creo que todas se salvaron, ¿no? No se quebró nunca así que sirvieron los reproches. Bueno, quería contratar esas cosas. El resto, yo creo que, a ver, espero que puedan apreciar parte de esta obra, de su evolución en el tiempo, ¿sí? Están las primeras cosas que él hizo desde una primera etapa que él era una especie de artista, pero era en sus primeros pasos. Él en realidad era como un artesano buscando, ¿sí? Las primeras cajitas, primeras cositas que él hizo que tenían todavía una influencia un poco Torres Garciana. Él tenía esa influencia, que después la rompió, ¿verdad? Con su obra, con su otra cerámica. Sus famosos toros, la evolución de ellos, los más simples, creo que se llegó los más pequeños son los que hizo por último, como una síntesis de la forma, ¿no? Hay unos muy trabajados, hay otros con arabescos, esa cosa medio torregarciana, en la parte de atrás, pero cada uno pintado de un color diferente. Mi abuelo trabajaba con moldes, entonces hacía series de toros. Ustedes van a poder apreciar que de repente hay piezas que tienen la misma forma, pero que no tienen nada que ver entre sí, porque están trabajadas una a una, las trabajaba con un bisturí, una a una, les daba una coloración diferente cada vez. Ayer hablando con mi madre, él me contaba que a la hora, Cachero, a la hora el momento que lo hacía más feliz era el momento de abrir el horno, ¿sí? Porque ustedes imagínense que después de la experiencia, mucho ensayo, mucho error, algunas piezas cuando van al horno se cocinan y algunas piezas se quebraban en el proceso. Entonces a veces uno abría el horno, ¿sí? Y había una pieza que estaba quebrada y eso le causaba mucha frustración, las dejaba de lado. Aunque uno les dijera, no, pero esto está buenísimo, él las descartaba, las desechaba, ¿sí? Pero él se sentía como una especie de niño jugando a la hora de ir a abrir el horno. De hecho, me contaba mi madre que les ponían, ¿cómo es que era lo que les ponían? Una cuerda con un corcho, y le decía que en tanto tiempo tenés que ir a apagar el horno, para que el horno vaya tomando temperatura de a poco, ¿sí? Entonces se apagaba el horno y después lo volvía a prender y con las piezas adentro, ¿verdad? Para que el choque térmico no fuera a romper ninguna pieza. Entonces las iba graduando, se apagaba un poco, después se volvía a prender y cuando llegaba a 1200 grados ahí se dejaba, ¿sí? Se dejaban las piezas. Y se dejaban enfriando dentro del horno hasta el otro día, ¿sí? Y ese momento de abrir el horno era la gloria, ¿sí? Era el momento como de esa cosa, a ver, vamos a ver cómo quedaron las piezas, ¿sí? Las piezas, inclusive la cerámica cuando se quita a veces tiene pequeños crujidos porque los esmaltes todavía se están amalgamando y las diferencias de temperatura que hay cuando uno quita la pieza se van fijando y se van, a veces ese pequeños craquelados, ¿sí? Sufren la textura de la pieza. Y bueno, nada, quería contarles ese momento mágico que el creador tenía para con su obra, ¿no? Nada más, el resto se podría hablar, como Bolívar ya habló muchas cosas, agradecidísimo por las palabras, porque aparte de
una carga y una erudición muy importante a la hora de hacernos pensar. Mi abuelo también era, de alguna manera, una persona preocupada con cultivarse, leía mucho, en fin, muchas gracias.